De luto riguroso, María Antonia vuelve a la casa en la que su hija Nadia fue asesinada. Tenía entonces 24 años y 3 hijos, 3 menores que vieron cómo su padre y su tío presuntamente la golpeaban y mataban. Después simularon un suicidio. 7 años después del crimen, el padre está huido y el tío, este hombre, fue condenado a 42 años de prisión, aunque posteriormente un juez lo dejó en libertad. Hoy incluso se atreve a volver al lugar del crimen y no le importa que le graben las cámaras de televisión española. La impunidad es muy dolorosa, y más de mi hija, ¿no? De lo que más se ama, y que haya sido privada de la vida en la forma que fue privada, donde hubo una gran saña, porque podríamos decir que Nadia fue torturada. Es algo muy doloroso, muy doloroso y frustrante igual. 98 de cada 100 delitos quedan impunes en México. Impunidad, corrupción y la llamada guerra contra los narcos, que deja ya entre 42.000 y 50.000 muertos, son algunos de los problemas más graves del país, que se avecina a unas nuevas elecciones. Todas las encuestas dicen que el PRI volverá al poder después de 12 años de gobiernos conservadores. Una nueva alternancia política que en teoría debería consolidar la transición mexicana, pero que muchos cuestionan. Lo fundamental es que la democracia no está funcionando porque hay una quiebra ética y una ausencia de proyecto de país que aglutine a las mayorías y que haga revivir la esperanza en que podemos hacer que la democracia funcione. En lo económico, México está sorteando la crisis. Es una potencia emergente, pero casi la mitad de su población es pobre. México avanza, pero muchos creen que son avances insuficientes. Otros incluso cuestionan que los mexicanos estén protagonizando una transición democrática real. Aquí vivió durante 6 años, en esta pobre casa. María Antonia recorre los últimos pasos que dio con vida a su hija Nadia. Explica cómo su marido Bernardo la maltrató durante años. El 12 de febrero de 2004 la paliza fue a más. Y pues desgraciadamente los niños vieron cómo metieron a su madre a la cisterna, cómo la golpearon y posteriormente cómo la metieron, ¿no? La meten arrastrando a la casa. Bernardo cuenta con la ayuda de su hermano Isidro. Los dos, según la familia de Nadia, deciden ahorcar a la joven en el baño y manipulan las pruebas para que parezca un suicidio. Desde el primer momento se suceden las irregularidades de forenses, peritos y autoridades. Él cínicamente se habla con el perito en criminalística, que es el que le digo que olvida la soga, olvida hacer una recabación de evidencias. Hablan entre ellos y yo lo que alcanzo a escuchar es que le dice el perito: no te preocupes, todo va a estar bien. Es la ayuda, dice María Antonia, que reciben Bernardo y su hermano de políticos muy influyentes. Ellos, sin embargo, no desfallecen. Finalmente hubo juicio, sin Bernardo, que está huido. A Isidro le condenaron a 42 años, pero recurrió y sorprendentemente quedó libre. No es la primera vez que se acerca a la casa donde Nadia fue asesinada. Niega que participara en el crimen y rechaza que comprara al juez que le absolvió. Nunca entré, yo no tenía ningún motivo por el cual quererle hacer daño. Y la prueba está, y yo le vuelvo a repetir. Me entregué voluntariamente, se me juzgó y aquí estoy, dando la cara. Yo tengo la frente en alto, que no tengo ningún motivo, no tuve ningún motivo, no tuve ninguna razón. Si mi hermano hizo algo, allá él, porque yo no vivía con él. Ya no le pueden volver a juzgar y además todas las pruebas del caso han desaparecido. A la familia de Nadia solo le queda que la Corte Interamericana haga justicia. Nadia es una de las 8.000 mujeres asesinadas en los últimos 18 años. Feminicidios que alarmaron en su día en Ciudad Juárez y que una ley contra la violencia hacia las mujeres no ha conseguido disminuir. La impunidad en este país sigue prevaleciendo. La impunidad corroe el país. No hay sanciones a los responsables en este país, no hay sanciones ni a los delincuentes de cuello blanco, ni a los funcionarios corruptos que están vinculados con graves situaciones de corrupción, y tampoco hay
hay investigación de las violaciones a los derechos humanos. La marimba ameniza los días a los veracruzanos. Bañada por las aguas del Golfo, Veracruz fue siempre puerta de entrada para conquistadores, exiliados y también maleantes. A simple vista no se aprecia, pero desde hace meses los nuevos maleantes, los narcotraficantes, se hacen notar. Antes podría salir a las 8 y todavía había movimiento, ahorita ya el movimiento ya no es tanto como años anteriores, ¿no? Hasta 4 cárteles pelean para controlar el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. En menos de un mes, entre septiembre y octubre, se contabilizaron casi 100 asesinatos. Esta glorieta de los voladores de Papantla se ha convertido en ejemplo de cómo los grupos criminales actúan muchas veces con total impunidad en México. A finales de septiembre arrojaron aquí los cuerpos de 35 personas. Lo hicieron a plena luz del día en esta zona que es de las más ricas y más transitadas de la turística Veracruz. El gobierno desplegó entonces el dispositivo Veracruz Seguro, que puso al ejército en las calles. Despliegue similar al que hay en otras zonas del país. Se me hace muy buen el dispositivo, claro, por seguridad de los que vivimos por estos rumbos, ¿no? ¿Qué le parece este tipo de controles? Sin comentarios. Sin comentarios, Sin comentarios. Si es por seguridad, adelante. El gobierno dice que su estrategia funciona y tira de cifras. En 3 semanas ha detenido a más de 250 criminales en Veracruz. El presidente Felipe Calderón cree que combatir a los narcos es fundamental y desde que llegó al gobierno en 2006 ha hecho bandera de esta política. Hay que enfrentar a los criminales y hay que enfrentarlos con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza del Estado. Y por eso quienes amenazan la vida, el patrimonio de las familias, tienen que sentir el peso de la autoridad protegiendo los derechos de las personas a quienes amenazan. El problema es que muchas veces las fuerzas de seguridad están a las órdenes de los propios narcos. Otros no creen que la solución pase por una mayor militarización. Las cifras hablan de entre 42.000 y 50.000 muertos desde que Calderón declaró la llamada guerra contra los narcos, a los que hay que sumar decenas de miles de desaparecidos. Buena parte del Estado está fracturado por el propio crimen organizado y es un desastre nacional. El problema es que la clase política no lo está entendiendo, ni el presidente, ni los partidos, ni las cámaras. A Javier Sicilia los narcos le asesinaron a su hijo Juan Francisco. Desde entonces se ha convertido en símbolo de las víctimas. Calderón se ha reunido 2 veces con las familias y ha creado una fiscalía especial. Hay diálogo, pero las discrepancias superan a los puntos de encuentro. Tenemos que legalizar la marihuana, por lo menos. Tenemos que empezar a mirar el problema de la droga como un problema de salud pública y no como un problema de seguridad nacional. Hay tantas cosas que hacer en una agenda de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional, legalizar las drogas e incluso una amnistía para los narcos son algunas de las propuestas que se plantean desde distintos ámbitos en los últimos meses. Nosotros tenemos prohibido la extorsión, el secuestro. En medio de la guerra, este vídeo hizo saltar las alarmas. Los matacetas se presentan como ciudadanos dispuestos a combatir a los narcos. ¿Hay paramilitares en México? El gobierno lo niega, dice que son más de lo mismo, otro grupo de criminales. Criminales que conocen bien en Notiver, este periódico de provincias que en los últimos meses ha visto cómo asesinaban a 2 de sus periodistas. En este contexto, muchos optan por la autocensura o simplemente huyen. Sin embargo, otros como Enrique siguen al pie del cañón. Ahora la situación es sumamente más complicada porque ya están llegando al levantón, a lo que lo conocemos como el levantón, que es el secuestro, la tortura y el crimen del periodista. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. 13 han sido asesinados en lo que llevamos de año, varios de ellos blogueros o tuiteros. Los grupos criminales disponen de tecnología para localizar incluso a ciudadanos de a pie que alertan de los peligros a través de las redes sociales. Habrá más de eso, aunque creo que los recientes actos de ataques en Tamaulipas más, ¿no? Contra tuiteros y contra blogueros de blogs específicos
ha hecho como ha puesto a la persona a pensar de que uno no se puede esconder detrás de la tecnología, que hay formas en que te pueden encontrar. La guerra contra los narcos centrará buena parte de la campaña electoral. A menos de un año para las presidenciales, los partidos buscan a sus candidatos. En el recuerdo, las pasadas elecciones, donde Calderón se impuso por la mínima al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que repite como candidato. Por ahora, todas las encuestas dicen que los mexicanos quieren un cambio y que este hombre, Enrique Peña Nieto, devolverá el poder al PRI, el partido que durante 71 años gobernó el país de manera hegemónica. En lo personal, yo estoy más preocupado por la crisis sistémica que por el regreso del PRI al poder, porque no va a ser la solución, ni va a ser la debacle definitiva del país. ¿Qué más corruptos podemos ser? ¿Qué más puede avanzar todavía el crimen organizado? La lucha contra el crimen organizado puede marcar su mandato, pero Calderón a estas alturas quiere destacar otros avances en educación o en sanidad, con el llamado Seguro Popular. Hasta el censo del 2000 nos cuentan, solo 44 millones de mexicanos tenían algún tipo de seguro médico, incluyendo el IMSS o el ISSSTE. Hoy ya son más de 103 millones de mexicanos los que tienen un seguro médico, y qué bueno. La economía será otro de los ejes de la campaña. Hasta ahora, México ha solventado bien la crisis mundial. Sin embargo, la dependencia de Estados Unidos y del petróleo empiezan a notarse. La economía crecerá este año alrededor del 3,5%, lejos del 5,5% de 2010. El gobierno dice que las cuentas públicas están saneadas, pero algunos creen que no se han hecho las reformas necesarias ante lo que se avecina. El Banco de México y distintos analistas anuncian los primeros síntomas de desaceleración. La fortaleza de una economía no la dan sus variables macroeconómicas. La fortaleza de una economía la da su capacidad productiva de producir bienes y servicios y su capacidad de generar empleos bien remunerados. Y esa situación no está presente en nuestro país. Hoy día tenemos menos industria, menos agricultura, menos economía formal y tenemos problemas de desempleo y subempleo. El número de parados supera los 2.600.000. Sin embargo, lo más preocupante es que más de 13 millones de mexicanos trabajan en la llamada economía informal, no pagan impuestos. Pese a todo, México es una potencia emergente y desde hace años uno de los polos de la inversión española. Las grandes empresas del IBEX 35 y otras compañías buscan aquí el negocio que la crisis les niega en Europa. Ni siquiera la inseguridad les frena. El tema de la seguridad no cabe duda que es un tema conflictivo, es un tema grave en México, pero que no está afectando de una forma directa a la inversión extranjera y concretamente a la española. Aquí hay grandes posibilidades de negocio. De hecho, este es el país del hombre más rico del planeta, Carlos Slim. Pero este también es el país de 52 millones de pobres, casi la mitad de la población. Muchos de ellos son jóvenes, mujeres e indígenas. Hablan tzotzil, una de las 22 lenguas indígenas que perduran en México. Las dos son mujeres, indígenas y provienen de un ambiente de pobreza. Mujer, indígena y pobre, tres techos de cristal que María Gertrudis ha conseguido romper. A sus 27 años, esta abogada se ha convertido en la primera diputada indígena del Congreso de Chiapas. Reconoce que no ha sido fácil. Pues que a veces somos un poquito discriminadas, de que a veces somos analfabetas, no hablamos el español o no sabemos leer ni escribir, pues pero hoy en día ha cambiado mucho. Antes de diputada fue fiscal de Mujeres y Familia. A su despacho siguen llegando muchos casos de discriminación. Antes las mujeres tenían ese miedo, tenían una bajoestima muy baja, pues no tenían ese valor de ir a presentar una denuncia o ese valor de participar en una asamblea. María Gertrudis es desafortunadamente una excepción en un país donde el racismo y el machismo siguen muy presentes. Un país donde lo negativo, lo oscuro, sin embargo, no desalienta a la mayoría. Yo soy mexicano y siempre voy a hacer estar aquí en mi país, México, hasta el último.
¿para qué nos espantamos, no? Tal vez el día de mañana no sabemos ni cómo vamos a terminar, bien o mal, pues hay que seguir. Seguir el camino para completar una transición que permita a 112 millones de mexicanos conseguir una sociedad más justa, con menos violencia. En definitiva, alcanzar una vida mejor.